Bueno, estamos en nuestra segunda clase de la materia de Finanzas 2. Hoy vamos a hacer les voy a enseñar a calcular el costo promedio ponderado de capital. Les voy a enseñar para qué sirve, pero antes de entrar a explicarle qué es, cómo se calcula y para qué sirve, quiero hacer alguna explicación previa de algunos conceptos que son relevantes. A ver, primero vamos a colocar aquí, vamos a hablar del balance general. El balance general contable, que es el que ustedes manejan, que todos conocen. Básicamente, la estructura de un balance general contable. Vamos a repasar un poquito. Aquí tenemos el activo corriente, ¿no es cierto, chicos? El activo corriente. Aquí tenemos el activo no corriente. ¿Ya están recordando? Tenemos el pasivo corriente. Aquí tenemos el pasivo no corriente. El pasivo no corriente. Y tenemos el patrimonio. Entonces, esto es un balance contable, ¿no? Donde a esto se le llaman los activos, ¿no es cierto? Los activos de la empresa. El lenguaje contable son los activos. Y esto es el pasivo más el patrimonio. Entonces, esto es cuando se lo explico de esta forma. Este es el activo, este es el pasivo más el patrimonio. En el lenguaje financiero esto cambia un poco. Esto cambia un poco. Porque al activo nosotros en finanzas le denominamos inversión. Inversión. Tenemos aquí la inversión. Y en el otro lado, si el lado izquierdo es la inversión, el lado derecho, ¿qué vendría a ser, chicos? Por lógica. Los costos. ¿Están de acuerdo? Financiamiento, ¿no, jóvenes? ¿Sí? Entonces nosotros sabemos que la inversión pues tiene que ser igual al financiamiento, como el activo tiene que ser igual al pasivo más patrimonio por ecuación contable. Entonces, esto es un balance general contable, donde el activo corriente, ¿qué es el activo corriente? ¿Alguien nos podría ayudar? Inversión a corto plazo. Es una inversión, correcto, a corto plazo, correcto, y el activo corriente es la inversión a corto plazo, y por lógica sería que el activo no corriente serían las inversiones a largo plazo, correcto. Y el pasivo corriente, ¿qué vendría a ser? Financiamiento a corto plazo. Es financiamiento a corto plazo, y el pasivo no corriente, en consecuencia, sería también un financiamiento, pero a largo plazo. Y el patrimonio vendría a ser el financiamiento interno. El financiamiento interno. Genial. Hasta aquí, ¿está todo claro, chicos? ¿Se entiende? ¿Cuál era el del patrimonio? ¿Cuál sería? Aquí. El financiamiento, claro, el financiamiento de, ¿cuál es el término que El usó? financiamiento interno. Ya, financiamiento.
Interno, Disculpe, correcto. ¿podría repetir toda esa parte, por favor, nuevamente? Disculpe, para seguir tomando los apuntes. Claro que sí, claro que sí. El pasivo corriente, el pasivo corriente se le llama financiamiento de corto plazo. Financiamiento de corto plazo, ¿no? Al pasivo no corriente le denominamos nosotros financiamiento, pero de largo plazo. Financiamiento de largo plazo. Y al patrimonio, ¿sí? Patrimonio, nosotros usamos el término financiamiento interno, ¿ya? Entonces, tenemos aquí el activo corriente, repito, es la inversión a corto plazo, el activo no corriente es la inversión a largo plazo. Eso en lenguaje financiero, ¿no? Genial. Voy a hacer una división y voy a explicar ahora lo que es el balance financiero. Balance financiero. En el balance financiero, que es el que nosotros vamos a utilizar en finanzas, y que es el que se utiliza para efecto de todo lo que vamos a ver aquí en adelante, vamos a partir siempre de un balance financiero. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un balance contable y un balance financiero? Genial. Voy a comenzar con la explicación. A ver, aquí. Voy a hacer nuevamente un dibujito. Y vamos a hacer una división. ¿Qué diferencia hay entre un balance contable y un balance financiero? Bien. La diferencia está en que en lugar del activo corriente aparece una cuenta que se llama necesidades operativas de fondo. Necesidades operativas de fondo. Necesidades operativas de fondo. Donde, acá arriba le voy a colocar las necesidades operativas de fondo, chicos, es el activo corriente menos el pasivo corriente sin costo. Sin costo. Me explico. Me explico. La necesidad operativa de fondos, de acuerdo al concepto que he colocado, es el activo corriente, que ya todos sabemos que es el activo corriente, pero el pasivo corriente, menos el pasivo corriente sin costo. A ver, ¿qué vendría a ser un pasivo corriente sin costo? A ver, por ejemplo, en el pasivo corriente aparece sueldos y salarios por pagar, ¿no es cierto, chicos? ¿Correcto? Sí, sí. Genial. Sí. Por ejemplo, usted está trabajando en una empresa, yo soy su jefe y le digo, por ejemplo, María, me tocaba pagarle a usted del 10. María, no hay dinero, le voy a pagar el 20. ¿Está bien? Y María, ¿qué va a decir? Ni modo, pues, ¿no es cierto? Ni modo, quizás se moleste, pero se moleste internamente, no le va a decir nada a su jefe. Ella va a esperar 10 días más. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué estoy haciendo yo como empresario? Me estoy apalancando con los sueldos y salarios de ustedes. O sea, estoy demorando sus pagos. Pero esa demora en sus pagos no me genera un costo. ¿Está bien? Entonces, sueldo y salario por pagar no tiene costo. No tiene costo. Otro ejemplo puede ser los proveedores. Los proveedores. Por ejemplo, el día de ayer estaba en una tesis como jurado y la tesis era sobre una empresa agrícola que se dedicaba a la producción y comercialización de grano de soya. Entonces, en este sector,
funcionan con bastante crédito del proveedor. Es decir, los proveedores que me dan insumos, ¿no ven? Las semillas, las fungicidas, los pesticidas, todos los insumos necesarios para que esa plantita crezca y dé frutos. Entonces, los proveedores nos dan a crédito, pero no nos cobran un interés. Nos dan a crédito porque es así el modelo de negocio, así funciona ese sector. Porque yo, productor de soya, ¿cuándo percibo ingreso? Cuando vendo el producto, ¿correcto? O sea, cuando vendo el producto, recién voy a pagar a mis proveedores. Entonces, durante todo el proceso de preparación del suelo, el proceso del sembrado, el proceso del cuidado que la planta crezca saludable, todo eso es erogación de dinero. Entonces, los proveedores son los grandes financiadores del sector agrícola y no así tanto la banca, ¿no? En consecuencia, pero esos créditos que me dan los proveedores no me generan interés, a no ser que se establezca ahí, pues no sabe qué, yo le di un crédito a 90 días, pero si usted se excede el plazo, ahí sí me va a pagar un interés. Pero generalmente son créditos sin costo, son pasivos corrientes sin costo. Ahora, un pasivo corriente, por ejemplo, con costo, chicos, sería un crédito a corto plazo, un crédito bancario un año. Si el banco me da un crédito a corto plazo, o sea, un plazo menor a un año, ¿será que el banco no me va a cobrar interés? ¿Qué dicen ustedes? Sí, el banco va a cobrar. Es lógico, porque es un negocio, ¿no, chicos? De eso vive, ¿no? O sea, va a cobrar un interés. Entonces, ese sería un pasivo corriente con costo. ¿Se entiende la diferencia entre pasivo corriente sin costo y pasivo corriente con costo? Entonces, el sin costo es todo aquello que sean provisiones, Y que no se esté deben, provisionando y no y no generan tengan, intereses, y no y no aparezcan, generan interés. correcto, no aparecen en el estado de resultados como intereses. Ya. Los préstamos bancarios sí aparecen en el estado de resultados como intereses, ¿no es cierto? Entonces los pasivos sin costo no generan intereses, en consecuencia no aparecen en el estado de resultados. ¿Les queda claro, queridos estudiantes? Bien, Lisa. Genial. Entonces, no se confundan, voy a ocultar un poco mi imagen. No se confundan, chicos, con el concepto de capital de trabajo, lo que llevaron finanzas recientemente. Varios de aquí han sido mis estudiantes de finanzas 1, ¿no es cierto? Capital de trabajo neto. El capital de trabajo neto es el activo corriente menos el pasivo corriente. Fíjense que no es lo mismo, ¿no, chicos? En el capital de trabajo neto incluimos todo el pasivo corriente, tanto los con costo como los sin costo. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Les queda claro? Sí. Genial. Y continuando con la explicación, queridos estudiantes, aquí tenemos el activo no corriente. Y aquí vamos a hacer un cambio de nomenclatura de aquí en adelante. ¿Ya? Acá la vamos a llamar ya deuda. Deuda. Y al patrimonio lo vamos a representar con una E. Entonces, esto va a ser el patrimonio. Entonces, tenemos nosotros deuda y patrimonio. Entonces, tenemos nosotros el financiamiento externo a través de deuda y el financiamiento interno a través de patrimonio. ¿Estamos, chicos, hasta ahí? ¿Qué representaba la E? La E significa patrimonio. Patrimonio. No, pero ¿cuál es el nombre que le puso? Ah, ya. Financiamiento interno. Ya. Financiamiento interno. Y la deuda es el financiamiento externo. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos nosotros de financiamiento, por ejemplo, es como le decía, usted quiere comprarse un auto, el financiamiento interno es
lo que usted va a colocar como aporte de capital. O sea, lo que usted va a colocar en su bolsillo. O sea, lo que usted va a poner de sus ahorros. Y el financiamiento externo va a ser la parte del crédito que es financiada por una entidad financiera. Generalmente un banco o cooperativa, ¿no es cierto? ¿Se entiende, chicos? ¿Les queda claro el concepto, jóvenes? Sí, Licen. Ya Genial. vamos anotando. Perfecto, genial. Ahora, continuando con la explicación. A esto ya se le llama ya inversión, pero ya es una inversión más precisa, es una inversión financiera. Vamos a mantener el nombre de inversión. Algunos le llaman inversión operativa. Nosotros le vamos a llamar simplemente inversión, pero ya más precisa. Es una inversión ya financiera, no tanto así contable como la del balance contable, ¿no? Es un enfoque netamente ya financiero. Entonces, esta inversión, toda inversión, me genera, o por lo menos se espera que genere, ¿no, chicos? Toda inversión se espera que me genere entrada de efectivo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entrada de efectivo en el futuro, ¿no es cierto? Usted invierte hoy y espera que esa inversión le genere efectivo en el futuro. Es decir, si usted, por ejemplo, compra un taxi, ¿no? Para trabajarlo en un Uber, que no es nada malo. Uber o Drive, ¿no? Entonces, usted invierte hoy, pero ¿qué espera mañana? ¿Qué espera pasado mañana? ¿Qué espera dentro de un mes? ¿Qué espera en el futuro? Ingreso, ¿no, chicos? Espera dinero. O sea, toda inversión se la hace con esperanza de que en el futuro me genere flujo. ¿Estamos de acuerdo con esa analogía, jóvenes? ¿Se entiende? Sí, Licen. Sí, sí, Licen. Genial. Entonces nosotros, si tenemos la inversión y tenemos los flujos futuros, nosotros podemos hablar que la inversión me genera una rentabilidad. O sea, toda inversión me genera rentabilidad. Y la rentabilidad nosotros la representamos con una tasa. Una tasa. Le vamos a llamar TIR. TIR. Tasa interna de retorno. La TIR se llama tasa interna de retorno. La famosa TIR. ¿Qué es la TIR? La TIR es una tasa porcentual que me indica cuánto me está rentando la inversión. ¿Cuánto me renta la inversión? La TIR es una tasa anual que me indica el retorno anual de la inversión. ¿Estamos jóvenes con la lógica hasta aquí? ¿Se entiende? Niños, ¿están conmigo? Ya se cansaron. Licen, disculpe, me corrige por favor. Dice que la TIR, por ejemplo, es una tasa anual que indica el retorno de la inversión. Así es. Ah, Así ok, es. ok. La TIR es una tasa anual que me indica cuánto me está rentando la inversión. Ah, Obviamente, más adelante usted va a aprender a calcularla, no se preocupe. Todo esto vamos a ir pasito a pasito, suave, suavecito, como la canción, ¿no? Bien. ¿Queda claro, chicos, el lado izquierdo? ¿Se entiende? Sí, Licen. Entonces, el activo no corriente se utiliza para calcular la tasa interna de retorno. En realidad, la suma de ambos, ¿no? En realidad, la suma de las necesidades operativas de fondo más el activo no corriente. En realidad, la suma de ambos es la inversión, ¿no? O sea, la Ya. inversión es la suma de las necesidades operativas de fondo más el activo no corriente. Y el flujo de efectivo se saca del estado de resultados, ¿verdad? El flujo de efectivo es lo que usted espera generar en el futuro. ¿Se necesita el estado de resultados? Sí, pero no el histórico, sino el proyectado. Entonces, yo les voy a enseñar a proyectar los estados
El estado de resultados fundamentalmente, no el balance, ¿no? ¿Sí? Se requiere un estado de resultado para calcular el flujo, sí. Es el punto de partida. Pero no el histórico. Nosotros lo que vamos a aprender en la materia es hacer una proyección. ¿Estamos? Y como estoy alegre y feliz, vamos a avanzar, que da miedo en esta materia. ¿Listo? ¿Estamos, chicos, hasta aquí? ¿Se entiende? Sí, Listen, disculpe una consulta. ¿Podría por favor volver a explicar esa fórmula que tiene ahí al ladito de donde dice balance financiero? El balance financiero. Claro, claro. Sí, es que como está la abreviatura, yo lo puse así, pero en realidad... En realidad, ya explico. Necesidades operativas de fondo, es la abreviación, necesidades operativas de fondo, activo no corriente, la suma de las necesidades operativas de fondo más el activo no corriente se llama inversión, es la inversión total de la empresa, pero es una inversión financiera, es una inversión con un enfoque netamente financiero, ¿correcto? Ok. Ahora, el lado derecho ya es financiamiento, es el financiamiento. Y cuando la empresa dice, a ver, me voy a financiar, a ver, pongámosle número aquí. Vamos a asumir que esta empresa se va a financiar un 60% con deuda, o sea, deuda con costo, y en este caso sería un 40% con recursos internos, ¿no? Entonces, cuando ustedes hablan de cuánto por ciento nos financiamos con deuda y cuánto por ciento nos financiamos con capital propio, escuchen bien el término financiero, el término es estructura de capital, se llama eso. Estructura de capital. La estructura de capital es cómo es la composición del financiamiento. Es cómo está compuesto el financiamiento, o sea, cuánto de deuda, cuánto de patrimonio. ¿Estamos, chicos, hasta aquí? ¿Se entiende? Dijo composición de financiamiento, ¿no? Correcto, composición o estructura del financiamiento. Estructura de capital, que es Sí. lo mismo que composición de financiamiento. Sí, Correcto, lo tengo. correcto, Gracias. así es. Así cuando usted diga, ¿y qué es la estructura de capital? La estructura de capital simplemente es la combinación de deuda y patrimonio que una empresa decide. O cuando queremos hacer una inversión, nosotros tenemos que decidir cuánto vamos a colocar de nuestro bolsillo y cuánto nos vamos a prestar del banco o a través del mercado de valores. Es una decisión. Y una pregunta fundamental en finanzas es ¿cuál es la estructura óptima? Porque todos buscamos la estructura óptima. Es decir, ¿cuánto? 50-50, 20-3, 20-80, 90-10. ¿Cuál? Entonces nosotros, esa es una de las respuestas que vamos a dar más adelante. No aquí en esta clase, por supuesto. Esta es una clase introductoria simplemente. Pero sí una pregunta muy importante y fundamental en finanzas, ¿no? ¿Cuál es la estructura óptima? Y para hablar de estructura óptima nos vamos a tomar una horita de una clase, quizás mañana. ¿Sí? Consulte, por favor, lo escucho. Buen día, Listen. Lo mismo podemos indicar cuando nos referimos a inversión, la composición de la inversión de la empresa. Correcto. ¿Cuál es la composición? O sea, la composición entre necesidad operativa de fondo, que es financiamiento a corto plazo. La necesidad operativa de fondo es financiamiento a corto plazo. En este caso sería no financiamiento, sino la inversión a corto plazo. La necesidad operativa de fondo es la inversión financiera a corto plazo. Es lo que la empresa necesita en términos operativos para funcionar. Son, profesores, necesidades operativas de fondo. Es lo que requiere la empresa en el corto plazo tener invertido para poder operar. Escuchen el nombre. Necesidades operativas de fondo. Es lo que necesito tener para operar en el corto plazo. Eso es la necesidad operativa de fondo. ¿Y usted qué necesita para operar? Usted necesita un nivel mínimo de caja, ¿no, chicos? Usted requiere un nivel mínimo de caja.
las empresas funcionan con crédito. Usted va a tener en sus inversiones a corto plazo cuentas por cobrar. Usted requiere un inventario. Entonces, parte de la necesidad operativa de fondo es también el inventario. ¿Correcto? Y el pasivo corriente, fíjense que el pasivo corriente sin costo aparece restando, ¿no, chicos? ¿Se dan cuenta? El pasivo corriente aparece restando, ¿no? ¿Y por qué resta? Porque el pasivo corriente sin costo es un financiador ¿de qué? De mi inventario, ¿no, chicos? ¿Cómo financio mi inventario? Con créditos de mis proveedores, ¿no es cierto? Porque lo que tengo en inventario no lo pago al contado, ¿no es cierto? Porque si yo empresa doy a crédito, ¿sería razonable pagar al contado a mi proveedor? ¿Sería ese un negocio saludable? No, porque no habrían No disponibilidades. Lo lógico sería si yo vendo al contado, si yo vendo a crédito, para que el negocio funcione, debo también apalancarme de mi proveedor. ¿Correcto? Eso da origen a las cuentas por cobrar y a las cuentas por pagar. Entonces, como me estoy prestando del proveedor, eso resta mi inversión. Sí, por eso aparece restando ahí. ¿Correcto? Como me estoy prestando, o sea, el proveedor me está financiando, eso resta mi inversión y por eso que aparece restando el pasivo corriente sin costo. ¿Estamos jóvenes, se entiende? Sí. Genial. Sí, le hacen otra consulta más. Claro, En la hágala. en la parte derecha aquí del balance financiero, ¿no hay un desglose así como, por ejemplo, en el lado izquierdo de activo no corriente, en el tema de deuda, por ejemplo, y todo eso financiamiento? En la parte derecha, correcto, excelente pregunta, ¿no? En realidad, aquí no. Acá le metemos la deuda tanto a corto como a largo plazo. Todita la metemos en una sola bolsa. Es pertinente su pregunta. Su colega pregunta, o por lo menos yo entendí, profesor, usted muestra la deuda, pero no hay la separación entre corto y largo. No. Aquí metemos toda la deuda, sin importar si es de corto o de largo plazo. Lo que importa es que tenga costo financiero. Ah, ok, Lice. Está bien entonces. Gracias. Genial, genial. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Lo que acabamos de mencionar, nos referimos todavía sobre necesidades operativas de fondo, ¿verdad? No, lo último que su compañero preguntó se refería a la deuda, ¿no? Ah, ya. Genial. Bien, chicos, continúo entonces, si no hay más preguntas. Genial. Entonces, ya tenemos claro el concepto de estructura de capital. Ahora, el concepto de costo de capital. Costo de capital. El costo de capital es cuánto me cuesta cada fuente de financiamiento. ¿Cuánto me cuesta cada fuente de financiamiento? Por ejemplo, en este ejemplo hipotético, ¿no? Ahí. Por ejemplo, la deuda. Voy a asumir que el costo de la deuda sea un 10%. ¿Sí? Eso es lo que me cuesta la deuda bancaria. ¿Y cuánto me cuesta los recursos propios? Voy a asumir que los recursos propios me cuestan un 20%. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos por una parte el costo de la deuda bancaria y el costo de capital propio. Entonces, aquí tenemos dos conceptos importantes que ustedes lo tienen que tener claros. El primero es el concepto de estructura de capital, que es la forma en la cual el inversionista decide cómo financiar su inversión. Es la combinación de deuda y patrimonio. Y cuando hablamos de costo de capital, estoy diciendo cuánto me cuesta cada fuente de financiamiento. Chicos, ¿les queda claro eso? Listen, ¿nos puede explicar mejor el costo de lo último que habló? Claro. Por ejemplo, cuando hablamos de deuda, el banco cuando nosotros nos da un crédito, ¿será que nos da, tome mijo, porque usted esta platita, haga lo que quiera? ¿O será que nos va a cobrar una tasa de interés? ¿Qué dicen ustedes?
Cuando el banco nos da dinero, ¿será que nos da dinero así nomás o nos cobra un interés? Nos No cobran un cobras interés. siempre el interés. Nos cobra un interés. Entonces, ese vendría a ser, escúcheme lo que voy a decir, es una aproximación del costo, porque no es el costo. Más adelante yo le voy a enseñar cuál es el costo real, ¿no? Pero la tasa que me cobra el banco es una buena aproximación a lo que es el costo de la deuda. ¿Estamos? Y ahora, ¿y cuánto, o sea, el costo de la deuda no es mucho trabajo calcularlo, se lo puede hacer de manera sencilla. Lo que sí amerita un poco de análisis es cuánto me pide el dueño por su dinero. Porque aquí ya aparecen cuestiones un tanto subjetivas. Porque seguramente si yo le pido a ustedes dinero para una misma inversión, jóvenes, quiero que aporten capital, vamos a hacer tal empresa, ¿cuánto quiere de retorno? Y le aseguro que cada uno de ustedes me va a dar una respuesta diferente. Alguien me va a decir, profesor, yo le doy mi dinero, pero yo quiero ganar un 30%. Yo quiero ganar un 40, un 100, uno se va a decir, pero 200%, uno va a decir. O sea, uno puede decir lo que uno quiera. Pregunte, por favor. ¿Cuánto es el problema? Yeah. El problema. Entonces, chicos, para determinar el costo de los recursos propios, ahí está el problema. Entonces, nosotros vamos a ver en la materia modelos financieros como el KPM, que es un modelo que lo desarrolló William Sharper en el 1962 y lo publicó en el 64. Él publicó el artículo del modelo KPM y hasta la fecha es lo mejor de lo mejor. Por ese artículo este señor recibió un premio Nobel, ¿no? Un premio Nobel, que es el máximo reconocimiento a contribuciones económicas, ¿no? Entonces, vamos a ver este modelo desarrollado por William Sharper más adelante para determinar este 20%, porque eso es difícil. O sea, ¿cómo yo defino una rentabilidad? Al fin y al cabo, todo el mundo va a terminar diciendo lo que quiere, pues, ¿no es cierto? Sin embargo, él desarrolló una metodología para decir, ok, mira, Juan, si querés invertir en este sector, esto debes pedir, por esto y por esto. ¿Se entiende? Él desarrolló una metodología para calcular este 20%, que más adelante lo vamos a ver. Pero ese 20%, repito, ¿qué significa? La rentabilidad que exige el inversionista. El 20% es la rentabilidad que exige el inversionista. Para nosotros, lo que exige el inversionista es un costo, ¿no, señores? Porque nosotros lo estamos viendo como gerentes. Yo soy gerente, el inversionista me da su dinero y para mí es un costo porque yo tengo que hacer que la empresa rente, que su patrimonio, el aporte del capital de los socios, ¿cuánto tiene que rentar como mínimo? 20%. Porque eso es lo que me está exigiendo a mí, el dueño. Ahora, si yo no cumplo esa expectativa, probablemente me irá un poquito mal, pues, ¿no? Chicos, ¿se entiende hasta aquí? ¿Todo bien? Sí, Listen. Tengo una pregunta, Listen. En la fórmula que está abajo, ¿no? Espera un ratingo, de las necesidades operativas de fondo, ¿es el capital total, neto o el costo total neto? Ah, ya. Capital de trabajo neto. Capital, yeah. Capital de trabajo neto. Por favor, me preguntan, capital de trabajo neto. Genial. Perfecto. ¿Puedo continuar, chicos, con la explicación? Sí. Perfecto. Ahora bien, hablemos del lado derecho. Entonces, pensemos un poquito más. A ver. A esto nosotros le llamamos negrito, ¿no? Financiamiento. Esto es el financiamiento. A ver. Y el financiamiento, ¿qué me genera en el futuro? ¿Entradas o salidas de efectivo? Yo creo que son salidas de efectivo. Correcto, porque si usted le presta a alguien, usted tiene que pagarlo en el futuro, ¿no es cierto?
Genial. Me genera salida de efectivo. Entonces, el financiamiento en el futuro me genera salida de efectivo, porque usted en el futuro pues tiene que pagar lo que se prestó, pues, ¿no es cierto? Genial. Entonces, si la inversión, o sea, que es el lado izquierdo, me genera un rendimiento, que se llama TIR, el lado derecho me genera un costo, que es lo que nos ocupa. ¿Cómo calculamos el costo? Y alguien podrá decir, si la deuda me cuesta 10% y los recursos propios me cuesta 20%, ¿cómo podría calcular yo una tasa que represente todo el financiamiento? ¿Sugerencias? ¿Van? No, le estoy preguntando que tenemos dos tasas, ¿no es cierto? La deuda, el banco me cobra 10%. El dueño del capital, el accionista, me cobra 20%. ¿Cuánto será el costo del financiamiento? ¿30%? La sumatoria de ambos. Ya, puede ser, algunos dicen suma. Muy bien. ¿Otra alternativa? A ver, piensen. Es decir, tengo el costo de la deuda, que es el 10%. La deuda me cuesta 10%. El patrimonio me cuesta 20%. La pregunta es, ¿y cuánto me cuesta todo el financiamiento? ¿Sí? ¿Cuánto me cuesta todo esto? Eso sería el total todo. Claro. Sería multiplicar la deuda por el porcentaje y sumar la sumatoria en plata de cuánto cuesta, ¿no? Caliente. ¿Cómo puedo calcular una tasa que me represente el costo del financiamiento? ¿Algunos saben que podríamos sacar un promedio, no, chicos? Si sumo estos dos. Bueno, daría 30, ¿no? Y como tengo dos fuentes de financiamiento, divido entre... O sea, puedo sumar la tasa, cuánto me cuesta la deuda y cuánto me cuesta el capital propio. Lo sumo, lo divido entre dos, ¿correcto? ¿Cuánto me daría eso? 15%. Y podría decir que el financiamiento me cuesta en promedio 15%. ¿Se entiende la lógica? ¿Jóvenes? Sí, Licen. Genial. Pero... Le dicen, o sea, 15% de todo el dinero. Correcto. O sea, todo el dinero que he conseguido me cuesta en promedio 15%. O sea, todo el financiamiento. ¿Se entiende? Listen, Dicen, podría... ¿por qué queremos ver el promedio y no el total como tal, así el 30%? Porque en sí es un promedio, el 15%. ¿Y por Claro. qué no tomar en cuenta 30? Ya. Ya. A ver. A ver. Lo que me interesa a nosotros es su costo promedio. ¿Cuánto es el costo del financiamiento en promedio? ¿Cuánto me cuesta mi financiamiento? Le doy una analogía. Usted tiene, cuando yo le pregunto, ¿y cuál es su nota promedio? ¿Por qué no le pido su nota, su sumatoria? Porque en realidad lo que se calcula es un promedio, ¿no es cierto? Ustedes suman todas sus notas y sacan un promedio y ese es su puntaje acumulado, ¿no es cierto? Su promedio de nota para egresar, ¿no, chicos? Sacan un promedio. Sumar no sería
correcto, ¿no? Si usted tiene diferentes fuentes de financiamiento y cada fuente de financiamiento tiene un costo, lo más cercano a la verdad es sacar un promedio. Es decir, sumar todo y dividir entre el total y nos da un costo promedio. En promedio, el financiamiento me cuesta tanto. En este caso, 15%. Pero chicos, el promedio tiene un problema. Cuando sacamos un promedio, se asume que, escuchen esto, un promedio simple se asume que cada dato tiene la misma importancia. Escuchen lo que estoy diciendo. Un promedio simple asume que cada dato tiene la misma importancia. Por ejemplo, les explico con su realidad inmediata. Ustedes en la Universidad NUR, ustedes tienen un promedio simple. ¿Por qué? Porque para sacar su promedio de ustedes, suman todas las notas y le dividen de total de las materias y ese es su promedio. Y cada uno, no sé si ustedes lo pueden ver como ustedes quieran ese promedio o para verlo tienen que hacer una solicitud. ¿Cómo es? ¿Ustedes lo pueden ver en cualquier momento su promedio, chicos? ¿O tienen que mandar una carta para que le den cuál es su promedio? Tenemos que mandar una carta, Liz. Ah, ya. Es genial. Entonces, pero tienen un promedio simple. Sin embargo, donde yo estudié, nosotros tenemos un promedio ponderado. ¿Qué quiere decir ponderado? Para ustedes todas las materias valen lo mismo. Pero sin embargo, en mi caso, cálculo tenía 5 créditos, o sea, valía 5. Psicología tenía 2 créditos. Es decir, si yo me sacaba 100 en cálculo, tenía más peso porque tenía más crédito, tendría más importancia. ¿Estamos? Entonces, cuando nosotros hablamos de promedio simple, estamos asumiendo que todas las materias que usted cursa tienen la misma importancia. En cambio, en un promedio ponderado, se le asigna más peso o más importancia a aquellas materias que son más truncales, generalmente las numéricas. ¿Estamos, chicos? ¿Se entiende la diferencia entre un promedio simple y un promedio ponderado? Sí. Ok. En este caso, no sería correcto sacar un promedio simple como lo hice. ¿Por qué? Porque estoy asumiendo que cada fuente de financiamiento tiene la misma importancia. ¿Y qué fuente de financiamiento tiene más importancia, chicos? ¿De dónde me presto más dinero? Deuda externa. Correcto. Del banco. Exactamente, tiene un 60% de importancia. Entonces, yo debo encontrar una tasa que me refleje la importancia de cada fuente de financiamiento. Y ahí es donde ustedes llevaron estadística y ustedes vieron el concepto de la media ponderada, se llama en estadística. Media ponderada. ¿Y cómo sacamos la media ponderada? Escuchen. Costo, porque estamos calculando el costo del financiamiento. Costo. Promedio, porque es una métrica de promedio, es una métrica de tendencia central. Costo, porque estamos calculando el costo de cada fuente de financiamiento. La P es de promedio. Costo, promedio, ponderado. Costo, promedio, ponderado. ¿Y por qué ponderado? Porque estoy tomando en cuenta el costo de cada fuente de financiamiento. Estoy tomando en cuenta, perdón, no el costo, el peso de cada fuente de financiamiento. Costo, promedio, ponderado de capital. Porque estoy hablando del capital que me ingresa a la empresa para financiar la inversión. De ahí viene el nombre. Costo, promedio, ponderado de capital. ¿Cómo calculo el costo promedio ponderado de capital? De manera simple, debo de considerar el costo de la deuda, 0,10 por ejemplo, que es lo que me cobra el banco. Lo debo de multiplicar por el peso de la deuda, 0,60.
más el costo de los recursos propios, 0,20, por el peso, 0,40. Y de esa forma, usted calcula el costo promedio ponderado de capital, cuánto me cuesta en promedio financiar la inversión. ¿Me dicta, chicos, cuánto le dio, por favor? ¿Lo están calculando, por favor? $0.14, Liz. 0.14, es 14. decir, 14%. Genial. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Listen, disculpe, ¿podría explicar una vez más, por favor, la fórmula esa? Claro que tenemos que tomar en cuenta en la fórmula, lo voy a marcar nuevamente. El costo promedio ponderado de capital, ¿cómo se calcula? Se debe tomar en cuenta el costo de la fuente de financiamiento, o sea, cuánto me cuesta el financiamiento bancario. Lo debo de multiplicar por su peso, es decir, cuánto por ciento me estoy prestando, más el peso, perdón, el costo de los recursos propios, es decir, cuánto me cuesta el financiamiento interno, multiplicado por el peso o importancia, que sería 0,40. El resultado aritmético de esta operación se llama costo promedio ponderado de capital. ¿Y qué significa? ¿Cuánto me cuesta el financiamiento? Entonces, el lado derecho, ¿dónde va a terminar? El lado derecho va a terminar en un costo promedio ponderado de capital. Ahí termina el lado derecho. Entonces, nosotros en la materia vamos a ver ambos lados. ¿Correcto? Vamos a ver el lado derecho y luego el lado izquierdo. En este tema, estamos viendo solamente el lado derecho. ¿Ya? El lado derecho termina en un costo promedio ponderado de capital. Entonces, fíjense lo interesante. El lado izquierdo me genera rentabilidad. ¿Correcto? Eso métese en la cabeza. Lado izquierdo, rentabilidad. Lado derecho, costo. ¿Cuándo nosotros deberíamos aceptar una inversión? ¿Cuál sería la lógica? Cuando sea mayor a 0. Cuando la rentabilidad sea mayor a 0. A ver. Cuando sea mayor a la tasa de al interés. costo de- Cuando la rentabilidad de la inversión sea superior al costo del financiamiento. ¿Tiene lógica lo que le estoy diciendo? Sí, Lisa. Es decir, por ejemplo, en este caso, el conseguir dinero para esta inversión me cuesta 14%. Conseguir dinero para la inversión me cuesta 14%. ¿Cuánto me debería costar? O sea, como he dicho, ¿cuánto debería ser la rentabilidad de la inversión? ¿Debería ser mayor a 14 o menor a 14? mayor a 14. Debería ser mayor a 14, ¿no es cierto? Es decir, si conseguir el dinero para la inversión me cuesta 14, esa inversión me tiene que generar más de 14 para que así pudiéramos aceptar nosotros la inversión.
¿Les queda claro, jóvenes? Sí, listen. Sí, listen. Sí, le dicen una pregunta, ese porcentaje que requiere el inversionista, ¿hay un, no sé, un límite, una cantidad concreta, o eso se coordina normalmente con el empresario y el inversionista personalmente? Genial. En realidad, sí hay un mínimo, pero no hay un máximo, ¿no? ¿Sí? O sea, un inversionista va a exigir un mínimo, ¿sí? Pero un máximo no. Es como la felicidad, ¿no? ¿Sí? Uno puede definir, generalmente, las necesidades son ilimitadas, pero hay algo mínimo para que uno requiere. Uno requiere techo, uno requiere alimentación y estar sano. Podría ser, ¿no? Pero luego aparecen otras necesidades, ¿no? Como por ejemplo tener un vehículo, viajar. Es por eso que es como decir, la felicidad es ilimitada, porque el ser humano siempre aparecen nuevas necesidades mentirosas, ¿no es cierto? Entonces, en la rentabilidad hay un mínimo, ¿sí? Pero no hay un máximo, porque uno siempre quiere más y más y más y más y más. Pero sí hay un mínimo, hay un mínimo. Ahora, nosotros en la materia, más que un acuerdo entre el empresario, yo gerente, y lo que me pide el dueño, más que un acuerdo, porque podría ser una negociación, lo que nosotros vamos a ver es ciencia, es decir, más que un acuerdo o negociación, nosotros vamos a ver en la materia una metodología con la cual usted, por ejemplo, si quiere invertir en banco, usted tiene que exigir un retorno del 20%. Pero si usted quiere invertir en el sector educación, debe pedir un 10%. Si quiere usted invertir en salud, sector salud, debe pedir un 15%. Entonces, existe una metodología que me permite determinar cuánto exigir de acuerdo a cada sector donde yo planeo invertir. Ahora, si es un sector nuevo, ahí se nos complica. Si es un sector nuevo que no existe en la actualidad, ahí tendríamos que ver alguna otra metodología, ¿no? Pero la metodología del KPM, repito, es que es la que vamos a ver nosotros. Estimo de aquí a la siguiente, hoy es martes, miércoles, el jueves vamos a ver el KPM, vamos a tomar una clase para explicarle cómo funciona esta metodología, que es muy interesante y requiere mucha estadística, así que le va a gustar mucho. Hasta aquí, jóvenes, ¿se entiende? Genial. Entonces, voy a ocultar mi imagen. Vayan abriendo su libro de Excel. ¿Sí? Lo tienen abierto. Voy a borrar. ¿Alguien va a sacar una captura de lo que está escrito para que lo borre? Yo le hice- ¿Puedes sacar su icono de ahí, por favor? Ahí está. Gracias. Genial. Ahora sí. Perfecto. Vamos a hacer este casito, chicos, para ilustrar la parte operativa, sobre todo la parte de los cálculos básicos, ¿no? ¿Me puede ayudar, por favor, con la lectura del caso, del mini caso? ¿Cualquiera? Realicen. Gracias. Ok. Comienza a leer. Por favor. Costo promedio ponderado de capital. Costo de capital y proyecto de inversión nuevo. La empresa Hombres Nuevo, sociedad anónima, planea realizar una inversión de 10 millones. La inversión será evaluada por 5 años. Después de un análisis financiero, se estima que la inversión genere un rendimiento anual promedio del 15% TIR. En la siguiente tabla se muestra la estructura de financiamiento y el costo asociado a cada fuente de financiamiento. Genial.
La tabla está en el Excel, ¿sí? Se la he pasado aquí. El ejemplo 1 se refiere a esta tabla. ¿Ya? ¿Todos la tienen, chicos? Sí. Genial. Sí, listo. Perfecto. Vean que en esta tabla, ¿qué tenemos? Tenemos cuánto nos financiamos de cada tipo de fuente. Por ejemplo, tenemos financiamiento bancario, tenemos financiamiento a través de bonos, financiamiento a través de acciones comunes. Esta es una empresa que ya está en marcha. Financiamiento de acciones preferentes y la retención de utilidades. Son todas las fuentes de financiamiento. Obviamente estamos hablando de una DSA. Ustedes saben la diferencia entre lo que es el accionista común y el preferente. ¿O no lo han visto todavía? No lo sé. Listen, yo no. Genial. Vamos por parte, ¿no? Bien, primero, hay dos tipos de acciones, ¿no? Están las acciones comunes y las acciones preferentes. El accionista común, en la Junta General de Accionistas, él tiene derecho a voz y a voto. O sea, él puede hablar y puede votar. Sin embargo, el preferente solamente puede hablar. Él no vota. Medio pele, ¿no, chicos? Porque usted reniega, pero no puede votar. O sea, no vota. Pero ¿por qué se llama preferente? Porque el accionista preferente tiene preferencia al pago. Es decir, de la utilidad, ¿no ve? Primero se le paga al preferente y lo que sobra para el común. De hecho, al accionista común se le recibe dividendos. O sea, ¿qué es dividendos? Dividendo, chicos, es la parte de la utilidad que se reparte a los accionistas. Eso se llama dividendo. La parte de la utilidad que se reparte entre todas las acciones en realidad, ¿no? Entre todas las acciones que existen en la empresa. Si yo tengo 10 acciones, voy a recibir 10 dividendos. Si tengo 20 acciones, voy a recibir 20 dividendos. Pero el común recibe siempre y cuando exista utilidad. Sin embargo, al preferente, aún se le paga, exista o no exista utilidad. ¿Se entiende? ¿Quién corre más riesgo, el común o el preferente? El común. Común. El común. Entonces, siempre las acciones comunes son más caras que las acciones preferentes. Porque los preferentes tienen preferencia al pago. Los comunes no. Si existe utilidad, genial. Pero si no existe, qué pena, así es la vida, ¿no? ¿Sí? Chicos, ¿se entiende? Sí, listen. Genial. Y cuando Listen, hablamos... perdón, sí, perdón. pregunte, joven. Lo último, ¿puedes repetirlo, por favor? Ya. El que corre más riesgo es el común, porque el común recibe dividendos siempre y cuando existe utilidad. El preferente no. El preferente, aún cuando la empresa no tenga utilidades, y si se le prometió a él un dividendo, se le paga su dividendo, independientemente de que si existe o no utilidad. El preferente tiene preferencia al pago. En cambio, el común no. Entonces, ¿qué fuente de financiamiento es más cara? La decía yo. Y ustedes respondían de manera pertinente que los comunes. Bueno, chicos, porque el común, si existe utilidad, recibe, y si no, no recibe. Entonces, él está corriendo más riesgo. ¿Bueno? ¿Se entiende, chicos? Sí, listen. Una consulta más, listen. Hágala. Hay el caso, digamos, que un accionista preferente, por ejemplo, ya, digamos, o sea, se le concede, digamos, el pago, ¿no? Y de repente, digamos, o sea, como se le paga a todos los accionistas preferentes y posteriormente a los comunes, se ha dado el caso en que solamente el dinero, qué sé yo, alcance solamente para los preferentes y no para los comunes o algo así. Se ha dado el caso particular, digamos, si usted me pregunta, una empresa X que realmente se haya dado esa figura, desconozco un caso particular, pero si la pregunta es, ¿se puede dar? De hecho, lo que se puede dar es
es inclusive, perdón, es inclusive que el dinero no alcance para pagar los preferentes. ¿Se entiende? Como ahí yo tengo que pagar algo fijo, se ha dado el caso de que el dinero no alcance para pagar a estos señores, entonces la empresa te ha acudido a financiamiento para pagar los preferentes. Porque la empresa no debe perder su reputación, ¿no es cierto? Es algo que debe cuidar mucho. Los dividendos son sagrados, ¿correcto? Y si el preferente, este año me fue muy mal, no tengo la utilidad suficiente y no me alcanzó para pagar la preferente, inclusive la empresa se tiene que prestar dinero de otra fuente de financiamiento, de banco o emitiendo bonos para cumplirle, chicos, los preferentes. ¿Me deben entender? Sí, Licen, a eso yo me basaba. O sea, hacemos lo posible si la empresa no tiene para pagarle a los preferentes, pero como sea, le pagamos a ellos y ya, pues por lo menos ellos ya nada que ver a los comunes, digamos, ese era el Claro, tema que yo... claro, es por eso, por ejemplo, en nuestro medio, en Bolivia, de acuerdo a la información de la Bolsa Boliviana de Valores, estamos hablando de que casi un 99,9% de todas las acciones son comunes, ¿sí? A menos de todas las que yo he estudiado y analizado, ¿no? Deberá haber una preferente, si la hay, no la he visto, ¿sí? Pero la mayoría son acciones comunes, ¿sí? Son accionistas comunes. Quizás, obviamente, por lo que le mencionaba antes, pues no sería como un costo fijo, ¿no? En cambio, el común es alguien que aporta el dinero y se la juega con nosotros, más o menos, ¿no es cierto? Si no va bien, le va bien a él. Si no va mal, le va mal a él. Pero sin embargo, al preferente siempre le va a ir bien porque él va a recibir lo que le corresponde independientemente de las fluctuaciones en términos de ingresos de la empresa, ¿no es cierto? Chicos. Sí, sí, Licen. Genial. Y ahora, el tema de retención de utilidades. Retención de utilidad, ¿qué quiere decir retener utilidad? Es la parte de la utilidad que se queda en la empresa. Es decir, en este caso, desconocemos la utilidad de la empresa, pero sí sabemos que la empresa ha retenido 3 millones de bolivianos. ¿Estamos, chicos? Entonces, ¿qué tenemos? La estructura del financiamiento. ¿Y qué tenemos? El costo de cada fuente de financiamiento. ¿Estamos hasta aquí? Sí, Licen, está bien. Genial. En clases posteriores, yo les voy a enseñar a cada uno de ustedes, bueno, a todos, ¿no? A calcular esto. Ahora se lo estoy dando todo. Sí, porque es nuestra primera clase introductoria, ¿no? Entonces, primero, vamos a ir respondiendo a las preguntas del caso, del mini caso. Vamos a responder el inciso A primero. Vamos a copiarlo. Vamos a divertirnos. ¿Ya? SAS. Ahí tenemos. No quiere ya. Bien. Vamos a determinar el costo promedio ponderado de capital. Entonces, es una media ponderada, donde ¿qué van a hacer ustedes? Me copian esto, ¿sí? Control C, Control V, Control C, Control V. Y lo que vamos a hacer, tengo el costo de cada fuente de financiamiento. Este costo de cada fuente de financiamiento le voy a llamar K sub I. ¿Sí? K sub I significa el costo de cada fuente de financiamiento. Y lo que vamos a calcular es el peso o importancia. A ese peso o importancia le vamos a llamar W sub I. Entonces, tenemos, por favor, el peso o importancia. El peso tiene que ser en porcentaje, ¿no, chicos? Tengo el costo. Ahora tenemos que calcular el peso o importancia.
¿Cómo calculo el peso de importancia? Primero, todos tenemos esto, chicos, en sus casitas, los que me están siguiendo en su computador. Sí, Sí, le ya estamos Genial. copiando. ¿Cómo sacamos el peso de importancia? Miren, así. Este señor lo dividimos entre el total, ¿no es cierto? Y el total usted lo inmoviliza con la función F4. O sea, estoy dividiendo 1 millón entre 10 millones, pero lo estoy inmovilizando. ¿Estamos, chicos? Eso lo hace con la función F4 de Excel. Sí, listen. Genial. Da un Enter. Y de acá, de la esquinita, le da doble clic. Y se va hasta el final. Y lo expresa en porcentaje. Entonces, aquí tenemos la estructura de financiamiento. Tenemos la estructura de financiamiento. Y acá tenemos el costo de cada fuente de financiamiento. A esto se llama costo de capital, porque es el costo de cada fuente de financiamiento. Y a esto se llama estructura de capital. Es decir, cómo está conformado el financiamiento. ¿Sí entienden, niños? Listen, ¿puede repetir la fórmula, por favor? Pero claro que sí, me canso. Claro que sí. Mire, igual el 1 millón dividido entre los 10 millones, pero los 10 millones usted lo inmoviliza con la función F4 de Excel. Listen, yo estoy desde una laptop y el F4 no me funciona. Ah, ¿Qué ya. será? Entonces, apriete FN primero y luego F4. Hágalo de nuevo. Apriete primero FN y luego F4. ¿Se pudo? Sí, se pudo. Listen, a mí no me sale la fórmula apretando ni FN A ver. después de F4 ni solo Coloca F4. igual. A ver, sígame. Igual. Selecciona la celdita. ¿Ya? ¿Lo tenemos? Dividido. La fórmula puedo, Listen, pero el F4 no me sale. Ahí le da. Y ahora sí. FN y luego F4. Primero FN y luego F4. Ahora sí. No, Listen, no me da. Ok. La otra forma es colocar los símbolos, ¿no? Vean que usted puede escribir los símbolos, ¿no? ¿Qué tiene que colocar? El símbolo de pesos. Lo tiene en su computador. Lo puede escribir. Busque el símbolo de pesos. Y eso es para inmovilizar una celda. ¿Lo ubicó? Ya pude yo, Listen. Gracias. Genial. ¿Usted, niña, lo pudo ubicar el símbolo de peso? La otra forma es escribirlo. Sí, Listen, escribiendo sí me sale. Genial. Enter y luego lo arrastramos, ¿no? Perfecto. Bien. Ahora, ¿qué tenemos que multiplicar aquí? Lo que tienen que multiplicar, ustedes se acuerdan, multiplicábamos el peso de cada fuente de financiamiento por el costo de cada fuente de financiamiento. El siguiente paso es multiplicar el peso de cada fuente de financiamiento por el costo de cada fuente de financiamiento. Es decir, este señor por este señor, ¿no? Enter. Repito, este señor por este señor. Y luego de acá a la esquinita, doble clic. Y ahora, ¿cómo calculo el costo promedio ponderado de capital? Una vez que multiplicamos, deberíamos sumarnos, jóvenes.
14%. Genial. Ese es el costo promedio ponderado de capital. ¿Cuánto me cuesta el financiamiento en promedio? Y démosle dos decimales. Ya. 13,80%. Eso es cuánto me cuesta el financiamiento. O sea, este financiamiento tiene un costo promedio ponderado de capital de 13,80%, chicos. ¿Estamos hasta aquí? Le dicen otra cosa que yo quería consultarle. ¿Con cuántos decimales vamos a trabajar con usted? ¿Con 2 está bien? Con 2 en el tema de costo. Está perfecto. Ok. Chicos, ¿a todos les salió? Sí. Genial. Sí, sí. Ahora les voy a dar una formulita, porque para que tengan como apunte la fórmula, y una fórmula, profesor, Oringa le da una formulita. Voy a escribir por acá. ¿Dónde está Yolanda? Aquí está Yolanda, ahí está. El costo promedio ponderado de capital es igual a ¿qué? Es igual a una sumatoria, es una sumatoria de el dato número 1 hasta el dato enésimo, donde tienen que multiplicar ustedes, tienen que multiplicar ¿qué? El peso de cada fuente de financiamiento, tienen que multiplicar por el costo de cada fuente de financiamiento. Y esa es la fórmula, chicos, para calcular el costo promedio ponderado de capital. Ahí está, ¿no? Es lo que hemos utilizado aquí. ¿Pero qué hemos hecho nosotros? Primero hemos multiplicado, ¿no, chicos? ¿Sí? Hemos multiplicado. Y luego hemos sumado. ¿Se entiende, chicos? ¿Les queda claro, jóvenes? Sí, sí. Belleza. Vamos con el inciso siguiente. ¿Se debería aceptar la inversión? A ver, tendríamos que comparar, ¿no? A ver, vamos a copiar la pregunta. Control C. Ahí. Ese es el inciso B. ¿Se debería aceptar la inversión? A ver, comparemos. Detalle, valor, unidad. Entonces, ¿qué tenemos como dato? Tenemos la TIR, ¿no, chicos? ¿Cuánto es la TIR? Ya me olvidé. 15%, ¿no, chicos? Ese es el retorno de la inversión. 15%. Y yo les dije que es una tasa anual, ¿no? Es una tasa anual. Y el costo promedio ponderado de capital también es una tasa anual. En este caso lo voy a vincular. La inversión me genera 15% de retorno. Y el costo del financiamiento es 13,8. ¿Se debería aceptar? ¿Qué dicen ustedes? Sí se debería aceptar. Sí, genial. Que Debido la TIR es mayor. a que el rendimiento, correcto, a que la TIR es mayor el costo, ¿no? Al que el rendimiento supera el costo del financiamiento. Es decir, la inversión me está generando un retorno, un rendimiento que está por encima del costo de la fuente de financiamiento. Debería aceptar. Genial. ¿Listo una consulta de dónde sacamos el 15%? El 15%, en este caso, es un dato que me proporciona el enunciado. ¿Sí? Perfecto. Obviamente, todos ustedes en esta materia van a aprender a calcular esta TIR. Ahorita simplemente les he dicho que es un rendimiento y obviamente ustedes tienen las preguntas pertinentes. ¿Y cómo se calcula? Que obviamente es parte de la materia, va a aprender usted más adelante cómo calcular, ¿no? Esta es nuestra primera clase, ¿no? Nos vamos a divertir mucho.
Bien. Ok. Y ahora me piden, ¿no? ¿Qué acciones planteamos para mejorar? Genial. A, B, C. ¿Qué acciones, chicos, planteamos para mejorar? Podríamos trabajar con la TIR, ¿no? O sea, para que la TIR se aumente, deberíamos generar más flujo, ¿no? Acá algo importante, ¿no? Miren ustedes, la TIR siempre se maximiza. O sea, la rentabilidad siempre buscamos maximizarla. ¿Sí? ¿Y el costo? Buscamos minimizarlo. ¿Estamos, chicos? Lógico, ¿no? Siempre buscamos maximizar rentabilidad y siempre buscamos minimizar costo. ¿Cómo podríamos minimizar costo? Lo escucho. ¿En los bonos? La fuente más barata son los bonos, ¿no? Entonces una lógica sería, profesor, si es la fuente más barata, deberíamos prestarnos más de la fuente más barata y no tanto de la más cara, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, aquí podríamos aumentar esta a 4, ¿no? Esta a 4 y este que se quede en 1, ¿no? ¿Correcto? ¿Mejoró? Sí. Sí. Hartísimo. Entonces, ¿qué sucede, no? ¿Qué estamos haciendo? Estamos modificando la estructura de capital. Eso es lo que hemos hecho. Entonces, lo que hacen las empresas es modificar su estructura de capital. Reestructuración. ¿Está bien? Es modificar la estructura de capital para minimizar el costo promedio ponderado de capital. Entonces, ¿qué debería hacer? Debería modificar su estructura de capital financiándose aún más de la fuente de financiamiento que tiene menor costo. Repito, se llama eso modificación de la estructura de capital. Y es algo que hacen las empresas. ¿Está bien? Listen, ¿podría explicar otra vez, disculpe esta parte, lo último que hizo? Claro que sí. A ver, lo último que hice, a ver. Hagamos lo siguiente. Estaba así, ¿no? Esta es la estructura de capital, la base, ¿ya? Para no cambiar este Excel, lo que vamos a hacer es crear una copia. Clic derecho, mover o copiar, crear una copia, que esté al ladito. ¿Está bien? Y en esta copia voy a responder el inciso 0. ¿Sí? ¿Todos tenemos la copia? Sí, disculpe, Lisen, los bonos estaban en 3. Ah, gracias. Los bonos estaban en 3. Así. No, aquí 3. Esa es la situación base, ¿no? Ahí esto pues no suma, ¿no? Tiene que sumar. Es por eso que no había el cambio. Coloquémosle fórmula. Ahora sí suma los 10.000. Perfecto, gracias. Y acá también coloquémosle fórmula. Suma. Tiene que sumar los 10.000. Ahí no da porque aquí es 3, ¿no? Genial. Ahora sí. Esta es la situación base y me pregunta ¿cómo podríamos mejorar la rentabilidad? Y nosotros vamos a atacar la estructura de capital. Es decir, vamos a modificar esta estructura de capital. Vamos a cambiar esta estructura de financiamiento. ¿Cómo? Nos fijamos. A ver, ¿qué fuente más barata?
Más barata entonces es los bonos. Los bonos es la fuente más barata. Entonces, ¿qué pasaría si aumentáramos acá 1 millón? Ahora va a ser 4. Y acá le bajamos 1. No cambió el total del financiamiento, no cambió. Lo que cambió es la estructura de capital. Es decir, ¿estamos hablando de qué? Cuando hablamos de estudio de capital, estamos hablando de la forma en la cual financiamos la inversión. El total del financiamiento no cambió, sino lo que hemos cambiado son los montos de la fuente de financiamiento. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Hemos aumentado el financiamiento a través de bonos y hemos reducido el financiamiento a través de acciones comunes. ¿Qué se llama eso? Modificación de la estructura de capital. Entonces, un mecanismo para reducir el costo promedio ponderado de capital es modificar la estructura de capital, es decir, cambiando mi deuda para minimizar el costo. ¿Estamos, chicos? ¿Se entiende? Bien. En esta pandemia, muchas empresas han modificado su estructura de capital. En Bolivia, les hablo, pero no pensando en el costo promedio ponderado de capital. Han minimizado, han cambiado su estructura, pero buscando liquidez. ¿Por qué sucede? Que la empresa tenía, por ejemplo, un crédito que era 2 años, por ejemplo. Si era 2 años, su cuota era pesadita, era fuerte. Y como la venta de todas las empresas cambiaron, o sea, no cambiaron, o sea, bueno, sí cambiaron para mal, digamos, ¿no? Las ventas bajaron. Pero como las empresas tenían un crédito a muy corto plazo, tenían que pagar cuotas elevadas. Entonces, lo que las empresas hicieron es un cambio en la estructura de su financiamiento. ¿Qué hicieron? Si era 2 años, ahora no cambiaron el total. Bueno, acá algunas se refinanciaron, es cierto, pero algunas mantenieron la deuda, solo que extendieron el plazo para que sus cuotas sean más pequeñas y así las empresas pueden respirar. O sea, no buscaron minimizar el costo en esta pandemia, ¿no? Nuestras empresas sí modificaron su estructura de capital, pero buscando salvar liquidez. ¿Me expliqué, jóvenes? ¿O lo chipé? Sí, le dicen, Sí. está bien. Vimos un caso el semestre pasado usando la bolsa boliviana de valores para ver los cambios en la estructura de costos y sí, ha habido despidos y han bajado bastante, porque hay ciertas empresas que no pueden tampoco aumentar sus ventas por más que quieran, digamos. Así que solo pueden reducir costos. Y parte del costo es en realidad, cuando hablamos de extender el plazo del crédito, en realidad el costo a la larga aumenta. Sí, porque si usted tenía que pagar un crédito a 2 años y ahora lo va a pagar en 5, a la larga va a terminar pagando más intereses. Pero lo que sí está haciendo usted como empresario es alivianando la carga financiera. Es decir, su cuota es más pequeña. Y como sus ventas bajaron, obviamente con sus ingresos que tiene, le dificulta pagar el crédito. Entonces, si la cuota baja, estamos felices, pero a la larga estamos pagando más intereses. Ahora, con lo que usted dice es cierto, las empresas han modificado su estructura operativa, es decir, empresas grandes han buscado achicarse, porque obviamente con el mismo volumen de ingresos, yo tengo un caso particular, ¿no? Que muy pronto voy a dar un taller de finanzas y un caso, obviamente tengo los estados financieros de una universidad que la pasó, obviamente no voy a decir nombre de la universidad, ¿no? Por si acaso, no es la NUR está perfecta, es otra universidad privada, donde voy a analizar los estados financieros y ahí se ve que esta empresa, por tener mucho gasto operativo,
la pasó mal. O sea, las empresas que tienen mucho gasto operativo, quiere decir mucho personal, en esta pandemia la han pasado muy mal. Sin embargo, las empresas que son chicas, o sea, que tienen lo necesario, son austeras, han podido o están saliendo de alguna manera más rápida de esta crisis. Bueno, que se ha traducido una crisis sanitaria, que se ha traducido en una crisis económica, ¿no? Chicos, ¿aprendimos algo el día de hoy? Sí, Licen. Genial. Nos vemos en la siguiente clase. Un abrazo a todos. Se cuidan. Muy bien, Licen. Muchas gracias. Hasta Está luego. bien, Listen, una consulta. Gracias. Listen, este mismo Excel lo va a subir a la plataforma. Sí, sí, Ya joven. está en la Sí, plataforma. va a estar este Excel resuelto en la plataforma también. ¿Listo? Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Se cuidan todos. Listen, por favor, no se olvide de la clase igual, por favor. Genial. Va a estar también en YouTube y va a estar también en la plataforma. No se preocupen. Un abrazo a todos. Liz, Gracias. Listen, ¿y la lista?